Muy buenas gente, yo soy el señor Mazorca y el día de hoy les traigo lo que serían los siguientes capítulos de este fanfic titulado My Hero Academia Mechanical Green del autor Meta 2012. Si les interesa, el link de la historia y del autor los encontrarán en la descripción del video. Solo recordarles que no soy dueño de la historia, solo de la traducción y el gameplay de fondo. Si les gusta el video, por favor no olvides dejar tu me gusta y comentar. Sin más que decir, espero disfruten del video. Capítulo 49. El perdón. Minoru estaba deprimido. Caminaba por el bosque en los terrenos de la UA, distrayéndose con práctica de lanzamiento. Debido a su don, necesitaba ser muy bueno lanzando pelotas, así que necesitaba un buen brazo para lanzar, y lo tenía. A pesar de su baja estatura, se le daba bien el béisbol. Al menos, lanzar, batear y atrapar no era su fuerte. No necesitaba entrenar su brazo para lanzar ese día, pero necesitaba distraerse. Desde que se dio cuenta de que estaba incomodando a las chicas con sus acciones, había estado intentando controlar ese hábito. No es fácil cuando llevas años actuando así. También estaba el problema con el nuevo traje de Izumi. Sí, le gustaba. Era atractivo, sexy y le quedaba bien. Las chicas con orejas de conejo siempre son sexys. Pero había un problema. No era el diseño que ella quería. Él había leído el chat de la clase y había visto la explicación de Izumi sobre su traje actual. En resumen, una empresa recibió los diseños de sus dos trajes, el definitivo y el prototipo. Dicha empresa se negó a confeccionarlo. No tenían idea de por qué se negarían a hacer el traje de la chica que ganó el primer lugar en el festival deportivo de primer año, pero lo hicieron y se lo pasaron a otra empresa. Esta segunda empresa decidió ahorrar dinero y, en lugar de hacer un traje definitivo y un prototipo, los combinaron en uno solo. Sexy o no, incluso él sabía que eso era una canallada. Le gustaban las chicas con ropa sexy tanto como al que más. Pero, después de su revelación, prefería que no fuera para incomodidad de la chica que llevaba el traje en cuestión. Izumi no parecía cómoda con ese traje. Probablemente por eso quería que la versión de conejita fuera un prototipo y no su traje definitivo. Y ahora tendrá que usarlo hasta el próximo semestre. Así que ahí estaba, caminando por el bosque, lanzando una pelota de tenis al azar a los árboles, intentando deshacerse de cualquier pensamiento impuro que tuviera sobre Izumi porque realmente no quería causarle más molestias a la chica. No cuando su novia podía mandarlo al espacio fácilmente. Suspiró. Cambiar de imagen era difícil. No quería incomodar más a las demás chicas. El problema era demostrarles que estaba intentando cambiar. No sabía cómo hacerlo. Había hablado con Dog sobre el tema, pero incluso con su ayuda, no sabía cómo disculparse con ellas por sus acciones. Lanzó la pelota de tenis a un árbol cercano, pero lamentablemente la trayectoria fue incorrecta, lo que provocó que saliera disparada en una dirección inesperada y golpeara a alguien en la cabeza. Minoru corrió rápidamente hacia donde había ido la pelota y, al hacerlo, vio a quien había golpeado. Ibara Shiosaki, la chica que casi lo asfixia. Nervioso, se acercó a ella. Oye, lo siento. No quise golpearte. No pasa nada, dijo Ibara, mirándolo. Fue un accidente, añadió antes de devolverle la pelota. Minoru tomó la pelota. Gracias, dijo. Estaba a punto de irse, pero algo le inquietaba. Ibara. Sobre lo que dijiste durante las prácticas. ¿Por qué lo dijiste? No pareces alguien a quien le guste ese tipo de cosas. Ibara frunció el ceño. Disculpa si mis palabras te incomodaron. No me incomodaron, dijo Minoru. Simplemente me sorprendieron, eso es todo. Ibara asintió. Ya veo. Bueno, si tanto te interesa saberlo, esa no es una faceta mía que quiera que los demás conozcan, dijo antes de deslizar un dedo por su mejilla, quitando el maquillaje que la cubría y dejando al descubierto parte de una vena verde. Minoru se quedó boquiabierto. ¿Tú también fuiste afectada por Mutator? Ibara asintió. Estaba allí, justo en el límite de la zona afectada. Solo estuve expuesta a una pequeña cantidad de su gas, así que no muté tanto como tu compañera Tsuyu. Pero aún así muté. Mis enredaderas ahora son muy resistentes al ácido y al fuego, pero no son tan fuertes como antes. Pero la maldición de Mutator hizo más que cambiarnos físicamente. También nos cambió mentalmente, dijo en voz baja. Después de mi transformación, empecé a tener pensamientos lujuriosos de vez en cuando. Intento controlarlos lo mejor que puedo, pero a veces, las palabras que intento reprimir simplemente salen, como aquella vez. Así que tú también tienes problemas para controlar tus pensamientos pervertidos, dijo Minoru. En efecto, dijo Ibara asintiendo. ¿Tú también sufres del pecado de la lujuria? Minoru asintió antes de sentarse apoyado en un árbol de enfrente.
Sí, se podría decir que sí. Pero durante mucho tiempo no hice nada para cambiarlo. Pensaba que lo que hacía era normal, pero no me daba cuenta de que incomodaba a las chicas a mi alrededor, dijo. Verás, siempre soñé con ser un héroe popular entre las chicas, muy popular. Pero bueno, no creía que existieran los límites y no respetaba a las chicas a mi alrededor, haciéndolas sentir incómodas. ¿No se habló de límites en la clase de educación sexual de Minid? Preguntó Ibara. No presté atención a la clase, respondió Minoru con timidez. De hecho, puede que me haya desmayado en el momento en que mostró la diapositiva de ella en un bikini muy ajustado. Esa era la segunda diapositiva de la presentación, comentó Ibara. ¿Te la perdiste entera? Minoru asintió, algo avergonzado. No fue hasta el festival deportivo que me di cuenta de que mis acciones eran dañinas. He estado intentando ser más respetuoso con ellos, pero no es fácil. Y no ayuda que todavía reciba miradas hirientes. ¿Saben que estás intentando cambiar? Preguntó Ibara. Minoru negó con la cabeza. Entonces te sugiero que les pidas perdón y disculpas. Si saben que estás intentando cambiar, tal vez sean más comprensivos. No saben que estás intentando cambiar, así que no cambiarán su comportamiento hacia ti. Minoru se animó un poco. Así que eso era lo que no entendía. Estaba intentando cambiar, pero no se lo había hecho saber a quienes lo rodeaban. No sabían que estaba intentando cambiar. Tenía que solucionar eso cuanto antes. Gracias. Dijo Minoru mientras se levantaba, hacía una reverencia y se marchaba apresuradamente. Ibara sonrió débilmente antes de volver a concentrarse en su libro. Me alegra que haya podido ayudar a alguien a encaminarse por un mejor camino. Ojalá pudiera hacer algo con sus propios pensamientos lujuriosos e intrusivos. Mientras tanto, en la residencia 1A, la mayoría de la clase estaba abajo, en la sala de estar, charlando. Las chicas estaban todas juntas con Eri, la joven que le estaba trenzando el pelo a Tsu. Había intentado trenzarle el pelo a Izumi, pero su cabello esponjoso se resistía. Así que pasó a otra chica cuyo cabello sería más dócil, o que la obligaría a quedarse dormida acurrucada en él. De repente, Minoru entró corriendo al edificio, con un aspecto como si acabara de huir de Godzilla. «Minoru, ¿estás bien?», preguntó Tenya mientras se acercaba a él. «Estoy bien», jadeó Minoru. «Solo corrí desde el otro lado del campus. Eso es más de 2,5 kilómetros, comentó Eijiro. «¿Por qué lo hiciste?». «Porque, tengo algo que decir», respondió Minoru antes de volverse hacia las chicas e inclinarse. «Lo siento». «¿Qué?», exclamó la reacción unánime de todas las chicas. Incluso Yui, normalmente callada y estoica, parecía sorprendida. La única que no respondió fue Eri, demasiado ocupada trenzando el cabello de Tsu. Minoru continuó. Hace poco me di cuenta de que mis acciones hacia ustedes las hirieron, y quiero disculparme. No sabía que mis acciones estaban mal. Por eso, lo siento muchísimo, dijo, con la cabeza aún inclinada. Aunque no espero que me perdonen, estoy haciendo lo posible por mejorar y cambiar mi forma de actuar. Si vuelvo a hacer comentarios similares en el futuro, les pido disculpas de antemano. Todas las chicas miraron a Minoru con una mezcla de confusión y sorpresa. No esperaban que se disculpara por sus acciones. Sí, habían notado que actuaba diferente. Evitaba mirarlas mucho más de lo normal. Pero no se esperaban esto. La mayoría de las chicas se sorprendieron por la repentina disculpa de Minoru. Sin embargo, algunas se sintieron un poco desanimadas, incluida Izumi. Quizás había sido demasiado dura con Minoru. Sí, era un pervertido, pero ella solía ser mucho más indulgente. Tal vez su aversión hacia Katsuki estaba saliendo a la luz. Se había dado cuenta de que su ira se acumulaba rápidamente cuando se trataba de él, así que quizás todas esas emociones negativas que sentía hacia Katsuki, que se habían ido acumulando lentamente desde el incidente, se estaban expresando a través de otra vía. Tenía que encontrar una manera de desahogar ese odio, ¿no? Momo fue la primera en hablar. Bueno, aunque no hablo por todas, puedo decir que, al menos por mí, si bien acepto tus disculpas, tardaré un tiempo en perdonarte por completo por todos esos comentarios que hiciste sobre mi cuerpo. Especialmente los de mi pecho. Lo mismo digo, añadió Mina. No creas que no nos dimos cuenta de todos los comentarios que hiciste sobre nosotras. Claro que sí. Pero si estás dispuesto a cambiar, estamos dispuestas a que lo demuestres. Solo no esperes ayuda de nosotras, ¿de acuerdo? Sigues en la cuerda floja. Las demás chicas respondieron de forma similar. Seguían desconfiando de él y, aunque aún no lo perdonaban, aceptaban sus disculpas.
Minoru suspiró aliviado al ponerse de pie, contento de que su disculpa hubiera sido aceptada. Sabía que cambiar sería un reto. Llevaba mucho tiempo comportándose así. Pero ahora que las chicas sabían que estaba intentando cambiar, las cosas deberían ser más fáciles. Sí, sabía que habría dificultades en el camino, momentos en los que haría algún comentario inapropiado, pero mientras recordara disculparse, todo iría bien. Ojalá pudiera lograrlo y conseguir ese harén con el que tanto soñaba. Siempre y cuando recordara tratar a las chicas con respeto. Katsuki estaba muy contento de haber vuelto a las clases regulares en la UA. Sus prácticas habían sido un desastre. No aprendió nada del héroe con el que trabajó y, en general, las odió. Por suerte, estaba de vuelta en la UA, asistiendo a clases y, en general, encauzando su vida. Ojalá fuera tan sencillo. Esas dos chicas que aparecieron justo antes de irse a sus prácticas, las dos que también habían destacado en el festival deportivo, Chieru Kizuki y Mei Atsume, ahora estaban en el curso de héroes y se unirían a ellos durante las prácticas heroicas, lo cual era, cuanto menos, interesante. All Might le daría a Setsuna a alguien más a quien molestar un rato. Ya estaba harto de ella, sobre todo porque a veces era muy difícil hacerla explotar. Poder dividir su cuerpo era molesto. En fin, su primera clase de prácticas heroicas con ellos era algo sencillo. Rescate de rehenes. Mei comentó que la clase 1, allá había hecho este ejercicio el primer día con All Might. Lo cual era extraño, ya que su primera lección con All Might había sido detener una bomba. En fin, el escenario era similar al de la bomba. Dos equipos de dos, un héroe y un villano, lucharían por un rehén. Los villanos debían mantener a los héroes alejados del rehén o derrotarlos. Los héroes debían rescatar al rehén o derrotar a los villanos. Bastante sencillo. Bueno, lo era. Hasta que descubrieron quién era la rehén. Midnight. Y ella trajo sus propias sugestiones, muchísimas. El rostro de Katsuki nunca había estado tan rojo. Así que, después de que se formaran los equipos y se eligieran los primeros grupos, en los que, por suerte, él no estaba, todos se marcharon para que el equipo de villanos se preparara, para su gran disgusto. Midnight era terriblemente buena en el arte de la autoinmovilización. Así que, mientras casi todos se quedaban detrás de All Might, observando cómo los otros dos equipos se preparaban, incluyendo a un Juso muy nervioso cargando a una Midnight muy atada, él rezaba desesperadamente a los dioses que fueran para que su equipo no fuera el de los villanos. Un sentimiento que compartían sus dos compañeras, Kamiya y Chiharu. Porque, al haber 22 estudiantes, dos de los equipos serían de 3, y él tenía suerte, o mala suerte, de estar en un equipo de 3. Sabía que la composición de su equipo era buena. Él era el atacante, Chiharu la defensiva gracias a sus minas, que eran aterradoras, y Kamie podía usar sus glamours para crear combatientes en duelo. O rehenes. Esperaba de verdad que no tuvieran que tomar más rehenes. Con un Midnight atado era suficiente. Solo había un pequeño problema. No estaba seguro de cuán cooperativa sería Kamie hoy. Había estado diferente desde su pequeña conversación con el Bakusquad. Sabía que los demás no se habían tomado bien la noticia de su pasado, pero Kamie, se notaba, era la más afectada y actuaba de forma distinta a su alrededor. A simple vista no parecía gran cosa, pero él notaba que algo le pasaba. Su personalidad normalmente alegre se sentía tensa a veces cuando estaba con él, sus sonrisas parecían más forzadas y a veces olvidaba los consejos que él le había dado. Empezaba a ser preocupante. Sabía que algo le pasaba, pero no quería forzar la situación, por si acaso empeoraba las cosas sin querer. ¿Soy la única que no quiere ser la villana por esto?, comentó Chiharu. Creo que ser héroes también tendrá sus problemas, añadió Kamie. Tienes razón, dijo Chiharu, sonrojándose aún más porque una de ellas tendría que cargar con Midnight. ¿De quién fue esa idea? Entonces, Chiharu, dijo Katsuki, intentando cambiar de tema, ¿qué se siente al entrenar para ser un héroe? Por suerte, la táctica funcionó. No es lo que esperaba. Es mucho más caótico. Aunque, pensándolo bien, probablemente debería haberlo esperado. He pasado un tiempo con la clase 1, ahí, sinceramente, me sorprende que mi cordura siga intacta. ¿El curso de héroes puede hacerte eso? Jaja, dijo Kamie con una sonrisa. Sí, estoy de acuerdo, dijo Katsuki, notando que a Kamie le temblaba un poco el ojo. ¿Y qué opina tu madre al respecto? Chiharu pareció un poco avergonzada de repente. No lo sé, la verdad. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes?, preguntó Katsuki, confundido. ¿Cómo era posible que no supiera la opinión de su madre sobre que fuera una heroína? ¿O acaso
Por favor, dime que hablaste con tus padres sobre unirte al curso de héroes, ¿verdad? No, respondió Chiaru, solo quiero intentarlo y ver si me gusta. Katsuki parpadeó repetidamente. Sentía cómo su ira aumentaba poco a poco. Esta chica había aprovechado la oportunidad de convertirse en heroína sin consultar primero con sus padres. ¿Qué demonios? Estás bromeando, ¿verdad? Claro. ¿Decidiste probar suerte como heroína sin consultar primero con tus padres? ¿Qué te pasa? Esto no es un simple trabajo de oficina al que puedes acceder sin más. Es una profesión peligrosa que puede costarte la vida si no estás preparada. Diablos, casi te matan durante las prácticas. ¿Y tu padre? ¿Qué piensa de todo esto? Está muerto, respondió Chiaru en voz baja, murió durante la guerra de Avalon. Katsuki se llevó la mano a la frente. Eso empeoraba aún más la situación. Dejó escapar un leve gemido. ¿Me estás tomando el pelo? Así que decidiste convertirte en héroe sin consultar primero con tu madre, que probablemente sufrió un infarto al enterarse de lo que estabas haciendo. Por favor, dime que llamaste a tu madre después del ataque de los hijos de la sangre. No, respondió Chiaru, me ha estado llamando y mandando mensajes sin parar, pero los he estado ignorando. Eso es lo peor que podrías, exclamó Katsuki furioso antes de detenerse rápidamente, respirar hondo varias veces y sacar el objeto más importante que tenía a mano. Una pelota antiestrés. Una vez que se calmó lo suficiente, dijo, eso es lo peor que podrías hacer. Tu madre estará preocupada por ti ahora mismo, y lo último que quieres es desaparecer sin dar explicaciones. No sé qué pasó entre tú y tu madre, pero no puedes simplemente desaparecer así, sobre todo después de que unos villanos te atacaran. El hecho de que tu padre muriera en un ataque de villanos no ayuda en nada, dijo, apretando aún la pelota antiestrés. Convertirte en héroe no es algo que se pueda hacer así como así. Es algo muy importante que afectará a mucha gente en tu vida, especialmente a tus padres. Ser héroe es un trabajo peligroso con una alta tasa de mortalidad. No puedes lanzarte sin consultar primero con tus padres. Sobre todo si ya has perdido a uno de ellos en un ataque de villanos. Chiaru resopló, mala señal. No tengo precisamente la mejor relación con mi madre. Me abandonó en una residencia de ancianos. Eso no importa, casi mueres de una forma parecida a la de tu padre, y ella seguirá aterrorizada de perderte. Le dará tranquilidad saber que estás bien de tu propia boca. Dijo Katsuki, notando la expresión de asombro en el rostro de Chiaru. Créeme, yo que he cometido errores garrafales. Y digo graves. Tienes que hablar con tu madre sobre esto. Porque, francamente, se habrá horrorizado con todo esto. Chiaru frunció el ceño y bajó la mirada. No sabía qué pasaba por la cabeza de la chica, pero esperaba haberla hecho entrar en razón, porque, joder. ¿Cómo se puede cometer un error tan grande? No conocía toda la situación familiar, pero, por Dios, debería haber pensado mejor en su decisión de ser heroína. Esto es lo que vas a hacer. Cuando termine esta lección y tengas tiempo libre, llama a tu madre. Katsuki continuó. Sin duda necesita saber de ti. Y seguir ignorándola no va a ayudar a nadie, especialmente a ti. Chiaru lo miró lentamente antes de asentir. Bien. Se ha avanzado. Ojalá. También notó que Kamie se había animado un poco, muy poco. No sabía si estaba progresando con ella, ya que no tenía claro cuál era el problema, pero esperaba estar mejorando a sus ojos. De repente, se anunció el partido y los equipos regresaron. All-Might se dirigió al MVP y llamó a los dos siguientes equipos. El equipo de Katsuki fue uno de los dos elegidos. Y eran los villanos. Vaya, qué fastidio. Más tarde ese día, Chiaru estaba acostada en su cama mirando al techo. Intentaba calmarse del pánico que le había dado tener a Midnight como rehén. Porque, joder, no quería volver a pasar por eso. Que Kamie hubiera creado varios señuelos de Midnight no ayudó en nada. ¿De verdad necesitaba la mujer atarse tanto? Era una cantidad excesiva de ataduras. ¿Cómo era posible que se las pusiera ella misma? Además, puede que ahora le guste el bondaje. Había algo más. Ese chico Katsuki le había dado mucho en qué pensar. Sí, odiaba a su madre por abandonarla. ¿Pero merecía todo ese odio? Sí, la dejó sola en un asilo de mala muerte, casi nunca la visitaba y siempre decía que estaba ocupada con el trabajo. ¿Pero qué pensaría su padre de sus acciones? ¿Cuánto le dolería ver a su esposa e hija pelear? ¿Merecía su madre perder a alguien más? Sabía cómo se sintió su madre cuando murió su padre. Destrozada, asustada, horrorizada, sola. Chitose solía llamar a Akito la luz que la guiaba.
Tras su muerte, cuando Chitose y Chiaru se reencontraron, su madre pasó días abrazando a Chiaru, manteniéndola cerca y negándose a soltarla. La muerte de Akito las había afectado profundamente a ambas, especialmente a Chitose. Los días posteriores a la muerte de su padre fueron probablemente los más cercanos que habían estado. Qué fácil era olvidar los buenos y los malos momentos cuando convenía. Recordando sus prácticas, se acordó de lo cerca que estuvo de morir por los mocos explosivos de alguien. Vergonzoso, sí, pero si no hubiera sido por Saiko, estaría muerta. ¿Acaso su madre merecía volver a sufrir la pérdida de alguien? En fin, cuando vio la solicitud de prácticas de Uabami, supo que si quería convertirse en heroína, sería con ella con quien haría sus prácticas. Pero tenía dos razones para ello. Primero, sabía mucho más sobre el lado comercial del heroísmo, además de que sabía que su madre iba a publicar un artículo que desprestigiaría a los héroes que se centraban en negocios paralelos en lugar de ser héroes. Uabami incluida. Sabía que hacer prácticas con Uabami escandalizaría a su madre y perturbaría su imperio mediático. ¿Era esa la única razón por la que había aceptado las prácticas? ¿Solo había aprovechado esta oportunidad para vengarse de su madre? ¿Era esa su razón para ser heroína, vengarse de su madre por haberla abandonado? ¿Qué razón tan estúpida para ser heroína? Y aunque su madre publicó el artículo, no había ninguna mención de Uabami en la publicación. Suspiró y cogió el teléfono. Necesitaba arreglar este lío, y la única manera que conocía de hacerlo era llamar a su madre. Necesitaba aclarar las cosas entre ellas. El teléfono fue contestado casi en cuanto empezó a sonar. Chiaru. La voz de su madre resonó por el teléfono. Oh, gracias a Dios que estás bien. Hola, mamá, dijo Chiaru con timidez, siento no haberte llamado. Claro que deberías estarlo. Gritó Chitose, haciendo que Chiaru se estremeciera. ¿Te imaginas lo que fue enterarte por uno de mis reporteros de que estabas haciendo prácticas con Uabami como heroína? No fue una sensación agradable. Y luego te viste involucrada en un ataque masivo de villanos y no supimos nada de ti. Casi me da un infarto cuando me enteré. Pensé que también te había perdido. Estaba desesperada por saber de ti, por saber algo, lo que fuera, solo para asegurarme de que estabas bien. Pero no, ¿por qué no respondiste? Preguntó entre lágrimas. Chiaru frunció el ceño. Ya había oído a su madre así de triste antes y no le había dado mucha importancia. Pero ahora que tenía un momento para concentrarse, ella sonaba exactamente igual que después de la muerte de Akito. No pretendía usar la muerte de su padre en su contra. Fue un mal momento para ambos. Lo siento, mamá, dijo Chiaru, simplemente no tenía ganas de hablar contigo. Me abandonaste en un tugurio durante la mayor parte de mi vida. Lo sé, y lo siento, dijo Chitose. Sé que he sido una madre terrible. Para ser honesta, nunca planeé formar una familia. Por eso dejé a tu padre para cuidarte. Pero cuando supe que Akito había muerto, temí que tú también hubieras muerto. Pasé días tratando de averiguar si estabas viva o muerta. No podía soportar la idea de perderlos a los dos. Me alegraba que siguieras viva. Pero, después de enterarme del ataque, pensé que también te había perdido, dijo. No me opongo a que seas estudiante de doble titulación en el curso de héroes. Simplemente me hubiera gustado hablar contigo primero. Es una decisión importante y me hubiera gustado tener tu opinión. Ser héroe es un trabajo peligroso, Chiaru. Y no soportaría perderte también. Lo siento, madre. Debería haberte consultado antes, dijo Chiaru con el ceño fruncido. Fue una decisión importante que intenté restarle importancia, y lamento no habértelo contado antes. Aún así, no puedo perdonarte por abandonarme así en ese asilo. Mi vida era un infierno allí, y me prometiste que las cosas cambiarían, pero no fue así. Lo sé, y lo siento, dijo Chitose. Pero te prometo compensártelo. Solo dame una oportunidad para enmendarlo, por favor. Chiaru suspiró. Una oportunidad. Tienes una sola oportunidad para demostrar tu valía, mamá. Solo una. Si la echas a perder, no te volveré a hablar. Y si vuelvo a oír esa misma excusa de estaba ocupada. No te preocupes, no volveré a poner excusas como esa, dijo Chitose. Nunca más. Bien, dijo Chiaru con una leve sonrisa. No estaba del todo contenta, pero era necesario. Ambas habían sufrido bastante desde la muerte de Akito, y su padre sin duda no querría ver a sus dos chicas favoritas peleando. Se oyó un ruido repentino al otro lado de la línea, y también alguien hablando, pero apenas se oía. Mierda. Lo siento, pero tengo que irme.
Estaba en medio de una reunión importante cuando llamaste, y puede que haya salido corriendo sin decir nada al ver que me llamabas. Te llamo cuando termine. Lo prometo. Vale, dijo Chiaro en voz baja. Hablamos luego, añadió antes de colgar. Suspiró al dejar el teléfono. Había salido mejor de lo esperado. Sí, seguía despreciando a su madre, pero Katsuki tenía razón. Chitose estaba horrorizada por su decisión. Debería habérselo contado, no esperar a que alguien más se lo dijera. Se lo habría contado a su padre si estuviera vivo. Suspiró y negó con la cabeza. Iba a necesitar mimos después de esto. Paxton gimió de fastidio, con la cabeza hundida en una pila de papeles. Estaba furioso, jodidamente molesto. La puerta de su taller se abrió y Ilala entró, seguida de dos hombres. Uno era un hombre alto y delgado de ojos grises que vestía un traje ajustado verde oscuro sin mangas con un cinturón blanco, botas negras y una máscara con forma de calavera que le cubría el rostro. El otro era un hombre bastante corpulento que vestía un traje ajustado negro y gris que le cubría todo el cuerpo y botas grises. Paxton, dijo Ilala mientras se acercaba al hombre, ¿estás bien? No, está bien. Todavía respira, dijo con calma el hombre del traje ajustado, también conocido como Duise, antes de que de repente su rostro se tornara presa del pánico. Está muerto. Todos vamos a morir. El hombre de la máscara de calavera, también conocido como Tesla, suspiró. ¿Por qué te pones así? Para tu información, estoy muy vivo, dijo Paxton con voz muy cansada. Estoy completamente, absolutamente, jodidamente acabado. ¿Qué pasó? Preguntó Ilala seductoramente mientras se inclinaba y lo abrazaba. Esa chica Mei de la UA acaba de crear una armadura codificada con ADN, respondió Paxton. Me llevó años descubrir cómo hacerla usando Karusaurum como base. Y ella lo ha hecho en un mes. ¿De dónde demonios sacó el Karusaurum? Esa mierda es carísima. Una de las alumnas de la clase 1, es capaz de crear casi cualquier cosa, dijo Tesla. Probablemente consiguió el Karusaurum de ella. O tal vez consiguió comprar una pequeña cantidad, pero eso es bastante improbable. Paxton levantó la vista. Eso no explica cómo pudo descubrir algo que a mí me llevó años descubrir. Gritó. Pasé años trabajando en Karusaurum y sus propiedades. Así fue como se me ocurrió la idea del emulador de dones. Años, digo. Y ella lo ha conseguido en semanas. Quizás sea tu hija, comentó Duise justo cuando Argonaut entró en la habitación detrás de él. Todas las miradas se dirigieron de repente hacia Duise, con expresiones de confusión y sorpresa. ¿Qué demonios acabo de presenciar? Preguntó Argonaut, dudando si debía darse la vuelta e irse. Bueno, en fin. ¿Tienes una espía en la UA? Preguntó Tesla, optando por ignorar el comentario de Duise. Sí, la tengo, respondió Paxton, también ignorando a Duise. Nada del otro mundo, solo un chico de educación general que era uno de mis antiguos alumnos. Está espiando el curso de héroes para mí. Principalmente a Izumi Midoriya para averiguar su relación con All for One. Es muy bueno en su trabajo de obtener información de los otros cursos. Demasiado bueno, viendo que descubrió esto. ¿Estás seguro de que no es tu hija? Comentó Duise antes de que Argonaut le diera una bofetada en la cabeza. Oh, estoy seguro de que no es mía, dijo Paxton. Puede que me haya acostado con varias mujeres hace mucho, mucho tiempo. Pero me aseguré de que ninguna quedara embarazada. Créeme, usé protección. No es que pueda tener hijos, soy estéril. Así que no, Mei Natsume no es mi hija, aunque exista una pequeña posibilidad de que me haya acostado con su madre alguna vez. Pero no puedo estar seguro. Visité Japón una vez y conocí a 3 mujeres con el apellido Atsume, y solo me acosté con una de ellas. Aún así, es una probabilidad de 1 entre 3, dijo Duise, admítelo, es tu hija. Paxton suspiró. No, no lo haré. No cuando es biológicamente imposible que yo sea su padre. Entonces, no tengo ni idea de lo que está pasando y solo tengo una idea general, pero ¿tengo que matar a alguien? Preguntó Argonaut. Todavía no, respondió Paxton. Ahora mismo, la chica no representa ninguna amenaza. Pero en cuanto piense en crear algo como un emulador de dones, la mataremos, ¿entendido? No quiero que nadie más desarrolle un emulador de dones antes de que yo esté listo para mostrar el mío. No quiero que 10 años dedicados a perfeccionarlo hayan sido en vano, dijo antes de levantarse. En fin, Duise, Tesla, me alegra ver que se están adaptando bien. Disculpen por no haberlos visto tanto como me hubiera gustado, pero he estado un poco ocupado con la situación repentina con Umarise. Una vez más, lamento que no hayamos podido extraer con veros, dijo Argonaut.
Ah, no te preocupes, dijo Paxton, restándole importancia. Probablemente no hubiera sido buena idea traerla de vuelta, viendo que te desea la muerte. Pero al menos sabemos que algo le pasa a Umarise. En fin, ¿cómo están ustedes dos? Bien, respondió Tesla. No es lo que esperaba según la descripción de mi padre, pero claro, eso fue en la época dorada de Avalon. Además, él era científico, no un combatiente activo. Y tu padre era uno de mis mejores empleados, dijo Paxton con una sonrisa. Su trabajo con los teletransportadores temporales fue magnífico. No habríamos podido lograr ni la mitad de lo que hicimos sin su ayuda. Y créeme, lo sacaremos de la cárcel. Necesito su ayuda con algunas cosas. No se preocupe, señor. Cuando saquemos a mi padre de la cárcel, estaré listo, dijo Tesla. Bien, dijo Paxton antes de volverse hacia Dwayne. Y tú también. ¿Cómo estás, amigo? Estoy bien. De hecho, me gusta estar aquí, respondió Dwayne con calma. Yo no estoy bien, y lo odio. Paxton sonrió. Bueno, me alegra que estés disfrutando de tu estancia en Avalon. Solo me preguntaba cuándo me desplegarán en otra misión, dijo Tesla. El entrenamiento fue útil, y enfrentarme a la Liga de Villanos, con su nombre tan poco acertado, estuvo bien, pero tengo ganas de más acción. Oh, no te preocupes, ya tengo algo planeado para ti, dijo Paxton. Necesito que tú y Lala se infiltren en una fiesta organizada por un tal Richard Douglas. Es una fiesta de la alta sociedad, así que vístanse de etiqueta. ¿Ah, sí? Preguntó Lala, molesta. Sabes que odiamos ese tipo de fiestas. Los vestidos son demasiado formales, la comida insípida y las porciones minúsculas. Todos visten y se comportan de forma demasiado formal para nuestro gusto, y ni siquiera hay barras de striptease. ¿Barras de striptease? ¿En serio? Dijo Tesla, con el ceño fruncido tras la máscara. Es un banquete formal y una reunión de negocios, no una noche de fiesta universitaria. Y a nosotros tampoco nos gustan ese tipo de fiestas, replicó Ilala. No entendemos cómo pueden soportar reuniones tan formales. ¿Dónde están las enormes pilas de carne? ¿Los grandes tanques de bebida? ¿Dónde está el sexo? Parece que no saben divertirse. Tesla suspiró. Papá nunca dijo nada sobre tener que lidiar con una amazona alta y de piel verde que detestaba la alta sociedad. Somos un enjambre inmenso de miles de millones de insectos que comen personas, dijo Ilala. El refinamiento no existe en nuestro vocabulario. Probablemente nunca la conoció, añadió Dwayne antes de decir. Por favor, aplástame la cabeza entre tus muslos musculosos celestiales. ¿De dónde demonios salió eso? Se preguntó Tesla. No te preocupes, dijo Ilala con una sonrisa. Estamos más que acostumbrados a este tipo de respuestas. Dwayne tragó saliva. Tengo miedo, dijo. Y estoy excitado. Por favor, mi reina, acaba conmigo. ¿Por qué dejaste que este tipo se uniera a nosotros? Preguntó Argonaut. ¿Porque qué es más peligroso que luchar contra uno de ustedes? Preguntó Paxton con una sonrisa. Luchar contra 3 de ustedes. Argonaut asintió. Justo. Los 2 clones que hizo de mí lograron matar a bastante gente. Lástima que no pudiera estar allí. Pero claro, alguien me lanzó una nave, así que controlar a un Terminator fue, en retrospectiva, una buena idea. Bueno, existía el riesgo de que te pasara algo malo, dijo Paxton. Te enfrentabas a un monstruo creado mediante ingeniería genética. No me esperaba que alguien te lanzara una maldita nave. Pero claro, ¿quién lo esperaría? Es una lástima que Durandal descubriera el Terminator que pilotabas. ¿Deberíamos preocuparnos por Durandal? ¿Tiene un emulador de dones?, preguntó Ilala. Paxton sonrió. Oh, no deberíamos preocuparnos por él por mucho tiempo. Su emulador era solo un prototipo. Y he tenido 10 años para perfeccionarlo, dijo antes de chasquear los dedos. Al instante, se abrió una puerta y salió un lobo robot. Era similar en diseño a Durandal, pero parecía más avanzado. Mucho más avanzado. El robot se detuvo a pocos metros de ellos. Saludos, dijo el lobo robot con voz fría y sin empatía. Soy Ticho. El hermano de Durandal. Fin del capítulo. Capítulo 50. Un trozo. Izumi durmió plácidamente. Lo cual, sinceramente, es sorprendente, considerando todo lo que ha pasado. Múltiples ataques de villanos. La revelación de que One for All era mucho más poderoso de lo que se creía. All for One seguía vivo y apoyando a la Liga. Alguien se había interesado en ella. La amenaza de quienes torturaron a Eri, y quién sabe qué más le depara el universo.
Con la suerte que tiene, terminará lidiando con terroristas, sectarios controlados mentalmente, matones de empresas militares privadas y alienígenas. No lo decía como un desafío. En fin, la noche anterior fue tranquila. Su sueño fue apacible. El reino de las nubes, tranquilo y pacífico, pertenecía al gran ángel, a sus compañeros ángeles y a una súcubo que seguía siendo demasiado atrevida con ella. También había llegado un nuevo habitante al reino pacífico, cuyo nombre necesitaba recordar. Otro ángel de piel azul que estaba aprendiendo a volar. Las clases de vuelo iban bien hasta que el ángel inventor decidió intervenir emulando un juego flash anterior a su don llamado Aprende a Volar 3, y la lanzó desde un reactor nuclear sobrecargado. Cómo podía generar sustentación sin destruir lo que se elevaba era un misterio para ella. Por suerte, el gran ángel detuvo el tren antes de que pudiera siquiera salir de la estación. Lamentablemente, su tiempo en el reino llegó a su fin y regresó al mundo real. Izumi abrió los ojos lentamente y rápidamente se dio cuenta de que había cometido un error. El pecho de Nejire estaba a solo centímetros de su cara. Por suerte, llevaba un sujetador azul de encaje. Para colmo, no podía moverse mucho porque Ochako se había transformado en koala otra vez, y Eri también se había convertido en koala. No podía culpar a la chica por copiarla. A Ochako le gustaban los mimos y Eri quería estar cerca de Izumi. Un fuerte ronquido repentino la hizo darse cuenta de que estaba detrás de ella. Mei roncaba ruidosamente. Izumi suspiró. Al menos la chica no estaba despierta armando un lío ni provocando una explosión. Ya le había contado a Mei sobre el emulador de dones, y ésta lo había tomado sorprendentemente bien, aunque con cierta curiosidad. Por suerte, Mei había dicho que no intentaría desarrollar uno propio, principalmente porque era una idea que no quería ni considerar, dada la peligrosidad que implicaba. Esto la sorprendió un poco, ya que Izumi no creía que Mei entendiera lo que era la moderación. Quizás todo el tiempo que había pasado consolándola y ayudándola a mantener un horario de sueño razonable estaba dando resultado. Al ver que todo estaba bien, cerró los ojos y volvió a dormirse. Solo para ser despertada rápidamente por una voz inesperada. ¿Qué? ¿Cuándo llegué aquí? Los ojos de Izumi se abrieron de golpe. Entonces miró hacia atrás y sí, allí estaba. Allí estaba Chiaru. Con los ojos bien abiertos, atrapada entre Mei y Tsu, con un intenso rubor en las mejillas. Hola, Chiaru, dijo Izumi nerviosamente. ¿Qué te trae por aquí? No lo sé, respondió Chiaru. Solo recuerdo haber venido a tu dormitorio y que Mei me arrastrara para algo. No me di cuenta de que ese algo era acurrucarnos, dijo antes de mirar a Mei, notando que la inventora loca la abrazaba con fuerza. Y sí, tenía la mano dentro de los pantalones cortos de Chiaru. ¿Por qué tiene la mano ahí abajo? Gritó en voz baja. Te acostumbrarás, dijo Izumi, con un ligero rubor en las mejillas al recordar cuando se despertó y encontró su mano dentro de la camisa de Ochako. Se alegró de que nadie estuviera despierto para verlo. Lamentablemente, no se dio cuenta de que Nejire se había despertado antes que ella y le había tomado una foto rápidamente. ¿Estás segura? Preguntó Chiaru nerviosamente mientras apartaba lentamente la mano de Mei de sus pantalones cortos. Esto la tranquilizó por unos instantes, hasta que la mano de Mei, inconscientemente, subió y le tocó el pecho. ¡Ayuda! Gritó en silencio, con la cara ardiendo. Sí, sabía que era gay. Pero, ¿podría el universo darle tiempo para procesar su homosexualidad por completo antes de bombardearla con muestras de afecto femenino a cada rato? Ni siquiera sus sueños estaban a salvo de su pánico, sobre todo cuando se encontraba en las nubes intentando volar con alas de plumas mientras varios ángeles atractivos le enseñaban a volar, o la lanzaban desde un reactor nuclear. ¿Por qué? Lo siento mucho, Chiaru, dijo Izumi. Probablemente debería haberte advertido sobre ella. Es muy atrevida con los demás y no conoce los límites. Chiaru asintió. Entendido. Deberíamos intentar volver a dormir, dijo antes de acomodarse de nuevo. No es fácil cuando alguien te está manoseando. Izumi asintió antes de soltar un suspiro cansado. Todavía era demasiado temprano para levantarse, así que se acurrucó junto a Ochako, intentando ignorar el pecho de Nejire. Cuando amaneció, reinó el caos habitual, ya que no era fácil para 9 personas levantarse de una sola cama, y la sorpresa de que Chiaru se uniera a ellas no ayudó. Después de que Nejire le diera la bienvenida a su nueva compañera de mimos, para vergüenza y pánico de Chiaru, todas se prepararon para el día. Las clases transcurrieron con normalidad.
Una breve tutoría seguida de matemáticas, inglés, literatura moderna, historia del arte, que, como siempre, dejó a la mayoría de la clase desconcertada, el almuerzo y, finalmente, la clase de heroísmo. La clase de heroísmo fue un auténtico caos. Olmigt había organizado una batalla de captura de bandera de 5 contra 5. Bastante sencillo. Un equipo ganaba capturando la bandera del equipo contrario y llevándola a su base, o capturando / incapacitando al equipo contrario. Sencillo en teoría, pero un auténtico desastre en la práctica. Izumi formaba parte del primer grupo, junto a Fumikage, Tenya, Kyoka y Yui. Su rival era Momo, Rikido, Anta, Tsuo y Nasa. Ni que decir tiene que era un enfrentamiento desigual. Momo e Inasa eran, con diferencia, las más fuertes de su clase. Sí, Izumi era fuerte, pero su poder estaba limitado por la cantidad de One for All que podía usar, que en ese momento era aproximadamente un 8%. Además, tenía acceso a sus dones adicionales. Gearshift y Danger Sense. Aún practicaba con ellos y se acostumbraba a usarlos. Pero Izumi solo había tenido One for All durante unos pocos meses. Momo e Inasa habían tenido sus dones toda la vida y habían entrenado con ellos casi el mismo tiempo. Y desde sus prácticas, ambos se habían vuelto más fuertes. Inasa, sobre todo, desde que hizo prácticas con un héroe que sabía mucho sobre el control del viento, lo que le permitió volverse mucho más fuerte. Esto hacía que Izumi se moviera lentamente por veta terrestre mientras esquivaba a Inasa, que volaba como un maldito helicóptero de combate. ¡Qué divertido! No tenía ni idea de cómo estaban sus compañeros, ya que había perdido su auricular después de que Inasa los separara. En algún momento, se había separado de Durandal por culpa de otro tornado. En ese momento, solo intentaba sobrevivir, permanecer oculta y reunirse con un compañero de equipo. Si es que lograba encontrar alguno. Al menos, gracias a su sentido del peligro, podía saber dónde estaba Inasa, ya que era lo más peligroso que había allí en ese momento. El problema era que no podía decirle dónde estaban los demás. Se asomó por un pequeño callejón, buscando alguna señal de sus compañeros. Al notar que no había nadie alrededor, cruzó la calle corriendo y se metió en otro callejón. Se movió con rapidez y sigilo por los callejones traseros. Necesitaba encontrar a alguien, a quien fuera. Porque en ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Al doblar una esquina hacia otro pasaje lateral, chocó con algo y cayó de espaldas al suelo. Al levantar la vista, se dio cuenta de con quién había chocado. Era uno de sus compañeros de clase, pero no era uno de sus compañeros de equipo. Era Momo. Y tenía su bandera. Izumi se levantó rápidamente, al igual que Momo, quien rápidamente creó un bastón y adoptó una postura defensiva. Potenció One for All al 8% y lanzó una patada hacia la cabeza de Momo. La otra chica esquivó la primera patada, pero la segunda impactó en la cabeza de Momo. Lamentablemente, no le hizo mucho daño, ya que su piel se volvió negra y los nanobots de su cuerpo se endurecieron para resistir el impacto. Momo contraatacó rápidamente, blandiendo su bastón y manteniendo a Izumi a raya. Izumi logró esquivar algunos golpes, pero la mayoría la alcanzaron. Tuvo algunas oportunidades para contraatacar, pero cada vez que golpeaba a Momo, su nanonúcleo se activaba y absorbía el impacto. Esto no funcionaba. El nanonúcleo de Momo hacía inútiles la mayoría de los ataques físicos. Ni siquiera sus ráfagas de aire le hacían mucho daño. Necesitaba una forma de derrotarla. Por suerte, había algo que podía hacer y que podría funcionar contra Momo. Izumi había estado incorporando más patadas a su nuevo estilo de lucha, bautizado como estilo Shot. Por ello, había estado analizando los estilos de lucha de otros héroes que también usaban patadas predominantemente. Una de ellas era Mirko, quien, gracias a su mutación de conejo, era capaz de asestar patadas realmente devastadoras. Pero había algo más que la heroína conejo sabía hacer, e Izumi, al ver que los golpes contundentes no iban a surtir efecto, optó por imitarla. Saltó hacia Momo, arrebatándole el bastón de una patada. Luego, rodeó el cuello de la chica más alta con sus piernas, usando su impulso para derribarlas a ambas y comenzó a estrangularla entre sus muslos. El nanocore solo protege contra impactos físicos, no contra cosas como apretones o estrangulamientos. Momo gimió mientras intentaba separar las piernas de Izumi y liberarse de su agarre, pero fue en vano. Su don no le otorgaba superfuerza como la de Izumi. Su nanonúcleo estaba diseñado para contrarrestar a personas con dones de fuerza. Pero Izumi, con su adorable genialidad, había encontrado la manera de sortearlo.
Para colmo, tenía los muslos desnudos de Izumi alrededor de su cabeza. Izumi apretó su agarre sobre Momo, usando la fuerza suficiente para asegurarse de que no pudiera liberarse, pero no tanta como para arriesgarse a lastimarla. Anta apareció de repente doblando una esquina y las vio, adoptando una postura de combate. Izumi lo miró rápidamente. ¿Qué miras?, preguntó, sin percatarse de la sonrisa burlona, al estilo Mirko, que se dibujaba en su rostro, ni de la forma tan parecida a la de Mirko en que lo decía. Anta tragó saliva, lanzó cinta adhesiva y salió disparado como Spider-Man. Porque no estaba tan loco como para enfrentarse a eso sin refuerzos. Ni hablar. Mientras tanto, cierta heroína conejo presentía que alguien estaba haciendo algo que ella aprobaría, pero no sabía quién ni qué. Probablemente nada, dijo antes de concentrarse en su tarea actual. Aplastar la cabeza de un villano idiota entre sus muslos. Si Momo no hubiera tenido la cabeza entre dos muslos atractivos o se hubiera sentido mareada, se habría decepcionado de que su compañera la abandonara así. Pero como tenía la cabeza entre dos muslos atractivos y se sentía mareada, no pudo hacer mucho más que desmayarse lentamente. La bandera del equipo de villanos ha sido capturada, anunció Olmig por los altavoces. El equipo de héroes gana. Izumi suspiró y soltó la cabeza de Momo, permitiéndole respirar con normalidad. Momo se giró al instante, tomando una postura de espaldas y respirando hondo. ¿Estás bien?, preguntó Izumi, acercándose para ver cómo estaba. Siento si te apreté demasiado el cuello con las piernas. Debería haberlas apretado más, pensó Momo antes de negar con la cabeza. Estoy bien. Solo un poco sin aliento. Izumi suspiró aliviada, se puso de pie y le ofreció la mano a Momo. La chica más alta la tomó lentamente y se puso de pie. Las dos se dirigieron rápidamente hacia los demás. Al reunirse con los demás y Olmig, Izumi pudo ver el estado en que se encontraban sus compañeras. Parecían haber atravesado un huracán de categoría 10. Tenían el pelo revuelto. Sus trajes estaban rayados, rasgados y destrozados. Incluso Durandal parecía haber recibido muchos golpes. El otro equipo, en comparación, se veía bien, aunque un poco desanimado por la derrota. Izumi aún no entendía cómo habían ganado. También estaban las miradas de temor que todos le dirigían a Inasa, ya que había demostrado una fuerza sin igual durante la lección. Sin embargo, Izumi también recibió algunas miradas extrañas, especialmente de Ochako y Miko. No sabía por qué. Bueno, antes de hablar de lo que hicieron, ¿tienen alguna pregunta?, preguntó Olmig. Yo tengo una, dijo Izumi, levantando la mano. ¿Cómo ganamos? Es muy sencillo, dijo Fumikage. Después de que Inasa nos dispersara, nos dimos cuenta de que la superficie era demasiado peligrosa para movernos con seguridad. Descendimos a las mazmorras que se encuentran bajo la ciudad para movernos sin ser vistos. Se refiere a que entramos en las alcantarillas, añadió Dark Shadow. Pudimos colarnos por debajo de la base del otro equipo, robar la bandera y traerla de vuelta a nuestra base. Pero les dije que debíamos tener a alguien en las alcantarillas, dijo Tsu. Momo suspiró. Sí. Lo siento. Pensé que las trampas que había colocado serían suficientes. Supongo que me equivoqué. Sí, simplemente atravesamos el suelo del edificio donde estaba la bandera, dijo Dark Shadow. En efecto. Exclamó Olmig. El joven Fumikage y Dark Shadow pudieron atravesarla sin oposición, lo que les dio vía libre para tomar la bandera del equipo contrario y traerla de vuelta. Recuerden, siempre hay varias maneras de completar un objetivo. Siempre estén preparados para afrontar situaciones inesperadas. Dijo. Ahora bien, ¿alguna otra pregunta? Tengo una, dijo Momo antes de volverse hacia Anta. ¿Por qué fuiste en vez de ayudarme mientras Izumi me aplastaba la cabeza entre sus muslos? ¿Qué? Dijo Tsu, sorprendida, haciendo gestos de agarrar con las manos. Lo siento, pero ¿viste la sonrisa en la cara de Izumi?, preguntó Anta. Doblé la esquina y vi a Izumi con la sonrisa más siniestra, parecida a la de Mirko, que jamás haya visto, estrangulándote entre sus muslos. No estaba preparado para lidiar con Mirko hoy, sobre todo después de la respuesta de ¿qué miras?, que me dio. ¿Qué?, dijo Izumi, sorprendida. ¿Acaso sonreía como Mirko mientras estrangulaba a Momo? Se dio cuenta de que su respuesta a Anta cuando apareció había sido un poco dura, pero como la de Mirko. Esa no era ella, ¿verdad? Izumi, no intentes negar que te comportaste como Mirko, dijo Himiko. Todas te vimos comportarte como Mirko con el trasero de Momo, dijo. ¿Por qué no pude ser yo la que terminó con la cabeza apretada por sus muslos? Pensó, un pensamiento que compartieron Ochako y Tsu.
Y Izumi vuelve a demostrarle al mundo que es una conejita, comentó Mina. Y yo que pensaba que era fan de All Might, añadió Toru. Izumi empezó a sonrojarse antes de ponerse rápidamente la máscara para ocultar su rubor. Lamentablemente, sin la capucha, no podía ocultar completamente su rostro. Quizás había estado viendo demasiado a Mirko últimamente. Debería evitar verla en Erotube por un tiempo. Lo último que quiere es parecerse demasiado a Mirko. El resto de la clase transcurrió con normalidad. Los otros dos equipos tuvieron su partido, que les fue mucho mejor que a ellos. Ninguno de los dos equipos logró un ataque contundente. Inasa volaba por todas partes y los acosaba. Era. ¿Quién le dio a Himiko un equipo de maniobras 3D? ¿Por qué se permitió eso? Bueno, parece que alguien se lo está pasando bien. Una vez terminada la clase, fueron a cambiarse, pero a mitad de camino, se hizo un anuncio en toda la escuela informando a todos los alumnos que debían dirigirse al auditorio. Sin saber por qué los llamaban, los alumnos de la clase 1A se pusieron rápidamente sus uniformes antes de dirigirse al auditorio. ¿Por qué crees que nos llaman al auditorio? Preguntó Neito mientras la clase se dirigía al salón, encontrándose poco a poco con más alumnos. Ni idea, respondió Momo. Pero si llaman a toda la escuela al auditorio, entonces debe haber algo importante que los profesores tengan que decirnos. Debe ser algo importante entonces, dijo Eijiro. ¿De qué se tratará? Tendremos que esperar y ver, dijo Hitoshi antes de volverse hacia Himiko. Entonces, Himiko, ¿quién te dio permiso para usar un equipo de maniobras 3D de Attack on Titan? Preguntó con el ceño fruncido y cansado. Yo misma. Dijo Mei con una sonrisa. Me lo pidió, así que se lo concedí. Claro que fue Mei quien te lo hizo, dijo Hitoshi. ¿Por qué siempre es Mei? La clase pronto entró al auditorio y se sentó con los demás estudiantes. Todavía faltaba un rato para que todos se sentaran, así que la clase charlaba mientras tanto. Bueno, todos menos Izumi. Ella estaba pensando en algo que la había estado molestando desde que conoció a Rolls. La similitud de su poder con las habilidades no kármicas de Eri. Rolls hizo bien en mantenerla alejada de Durandal. Probablemente se enteró del emulador a través de la mente de Izumi. Y, en general, tuvo éxito. Excepto una vez que entró sonámbula en la habitación de Izumi. Durandal pudo hacer contacto físico con ella y, efectivamente, no había nada que emular. Básicamente, no tenía ningún don. Y, sin embargo, poseía poderes, y muy poderosos. Telepatía, telequinesis, lectura de mentes. Una combinación bastante poderosa. ¿Existía alguna conexión entre Rolls y Eri? Al principio, pensó que estaban emparentadas de alguna manera. Aún así, no pudo encontrar información sobre los padres biológicos de Eri, salvo que su padre había desaparecido y su madre la había abandonado a merced de los Shia Saikari. Por otro lado, Rolls aún tenía a sus padres, pero su padre nunca estaba presente y su madre no aparecía. También estaba su hermana, pero su madre había fallecido. Además, Rolls es británica y no podía leer la mente de Durandal, mientras que Eri es japonesa y puede leer la mente del robot. Así que no hay conexión. Por lo tanto, debía haber más psíquicos con diferentes variantes. ¿Y qué pensamiento tan aterrador? Rolls era claramente de sangre pura, probablemente. No tenía ningún don, pero sí poderes psíquicos y la articulación adicional en el dedo del pie. Así que, fuera lo que fuese, era una psíquica pura. Por otro lado, Eri debía ser algún tipo de híbrido. Tenía tanto un don como poderes psíquicos, así que uno de sus padres también debía tenerlos. Simplemente no sabía cuál. No sabía cómo surgían estos psíquicos, y era improbable que Rolls se lo contara. Así que, o eran una rama secreta de la evolución humana que evolucionaba junto con aquellos con dones, o había algo más en juego. Sinceramente, no sabía si quería adentrarse en ese mundo. Además, desconocía quién era la hermana de Rolls. Solo sabía que era una heroína profesional que operaba en algún lugar del mundo, y nada más. Probablemente era una heroína británica. Alguien tosió en un micrófono, sacándola de sus pensamientos. Todos miraron hacia el podio y vieron a Eraserhead de pie detrás, con una expresión que denotaba su desgana. Bien. Quizás se pregunten por qué los he convocado. O por qué soy yo quien les habla, dijo Eraserhead, con su habitual cansancio. Para responder a lo segundo, Nezu y Oroguramu están ocupados ahora mismo. Así que me toca a mí, añadió, visiblemente cansado. En fin, como ya saben, la Liga de Villanos atacó la UA hace varios meses, continuó Eraserhead. Desde entonces, hemos estado trabajando junto a otros héroes en la investigación de la Liga. Pero no solo Japón está interesado en ella, dijo, señalando a su lado.
Un foco iluminó desde arriba, revelando a una mujer de pie cerca del podio, en posición de firmes. La mujer era de estatura promedio y busto prominente. Tenía el cabello azul cian y ojos rojos. Vestía una chaqueta gris oscuro sin mangas sobre una camisa gris claro también sin mangas, corbata negra, guantes sin dedos, botas militares negras y medias hasta el muslo. También llevaba un SIG 33 de 15 centímetros en la espalda. Izumi solo reconoció ese arma, pues solo un héroe en el mundo la portaba. Esta es Dorothy Kunich, también conocida como la heroína profesional Grille, dijo Eraserhead. Está aquí en representación del gobierno alemán para colaborar en la investigación de la Liga de Villanos. Además, es la mejor daga de la muerte de Alemania, así que no la hagan enfadar, explicó. Para quienes no sepan qué es una daga de la muerte, son héroes autorizados a usar fuerza letal contra villanos, a diferencia de los héroes comunes, que solo pueden usarla como último recurso o si el villano en cuestión está marcado para la muerte. Izumi tragó saliva. Sabía mucho sobre Grille, sobre todo porque apareció en Sangre y Hierro, Corazón y Alma. Eraserhead no mentía cuando decía que era la mejor daga de la muerte de Alemania. Ella fue responsable de la muerte de algunos de los peores villanos de Europa, incluido el Dr. Necro. Era peligrosa y absolutamente despiadada. Debido a que hay asuntos relacionados con la Liga que les interesan, cooperaremos con el gobierno alemán en esta investigación. Espero que todos ustedes, dijo Eraserhead antes de oír ronquidos a sus espaldas. Se giró lentamente hacia Grille y tuvo que bajar la vista. Encontró a la mujer profundamente dormida dentro de uno de sus sacos de dormir, con la cabeza apoyada en una suave almohada blanca. Todos en el auditorio se quedaron boquiabiertos. ¿Esta era la mejor daga de la muerte de Alemania? ¿La mujer que mató al Dr. Necro y acabó con su ejército de zombies? ¿La mujer con el mayor número de villanos asesinados en el mundo? ¿La mujer de la que se rumoreaba que había matado a un Hitler resucitado y que exigió pastel por ello? Estaba profundamente dormida frente a todo el alumnado de la UA. ¿Alguien más se ha dado cuenta de lo adorable que es? Preguntó Mina en voz baja. Eraserhead dejó escapar un suspiro profundo, harto de todo. No me pagan lo suficiente para esto, murmuró antes de concentrarse en los estudiantes que tenía delante. Como decía, espero que todos cooperen con su investigación. De no hacerlo, se merecen un castigo. Se oyeron algunos murmullos entre los estudiantes. Todos sentían curiosidad por saber por qué el gobierno alemán estaba interesado en la Liga. Pero ninguno iba a interponerse, aunque el héroe al que no debían molestar estuviera profundamente dormido. Algunos se preguntarán por qué Alemania está interesada en la Liga de Villanos, continuó Eraserhead. Pues bien, no lo están. Están interesados en saber quién ha estado creando los Nomu de la Liga. Tienen motivos para creer que quien quiera que los haya creado estuvo involucrado en varios otros incidentes, como la masacre de Lon Island, el incidente del Dr. Necro, los atentados del Kremlin, el incidente de Dark Reign y el ataque del mutador. Se oyeron numerosos jadeos entre los estudiantes. Aquellos con dones de mutación parecían especialmente preocupados, ya que todos esos ataques habían provocado mutaciones horribles en quienes los poseían. Y los que habían sobrevivido a Mutator, bueno, eran los más afectados. Ibara se persignaba rápidamente, con una expresión de horror en el rostro. Tsu, por su parte, lo estaba pasando peor. Temblaba sin control, se abrazaba a sí misma y se mordía el labio inferior. Izumi juró haber visto dientes de tiburón. Y Miko, que estaba sentada a su lado, reaccionó rápidamente y la abrazó con ternura, asegurándose de que estuviera bien. Izumi frunció el ceño. Ya intuía lo que iba a pasar. La masacre de Lon Island fue uno de los ataques más brutales de Avalon. Tan bárbaro que el propio Paxton ordenó la disolución y el asesinato de toda la división de armas biológicas. Si ese ataque tenía algo que ver con Mutator y los Nomu, entonces alguien de esa división sobrevivió y ahora estaba ayudando a la Liga a crear estos Nomu. Eraserhead continuó hablando, pero Izumi ya no le prestaba atención. Estaba más concentrada en Tsu. La noticia de que alguien más estaba detrás de Mutator sin duda la horrorizaría. Antes se sentía segura y protegida sabiendo que Mutator estaba muerto, que nadie más podía mutar. Pero los Nomu, que también mostraban signos de mutación, la conmocionaron profundamente. Y ahora, con la revelación de que Mutator no era más que un peón de alguien más, su visión segura del mundo se hizo añicos. Ya no estaba a salvo de mutar. Nadie estaba a salvo de mutar. Y eso la horrorizaba. Izumi frunció el ceño. Tsu iba a necesitar mucho consuelo después de esto. No te preocupes, Tsu. Te prometo que te ayudaremos a superar esto.
Y te protegeré de quien quiera que esté detrás de esto. Mientras tanto, en algún lugar de Rusia, un largo tren avanzaba rápidamente por la campiña rusa. La vía estaba flanqueada a ambos lados por bosques nevados. Era un tren mixto, con vagones de carga y de pasajeros. Cada vagón lucía el emblema de PMS Raft. Dentro de uno de los primeros vagones de pasajeros, el agente de la Raft, Cain Lin, custodiaba un activo vital. Dicho activo se encontraba sentado frente a él. Cain era un hombre grande y corpulento, de piel grisácea, cabello castaño corto y penetrantes ojos azules. Vestía uniforme militar negro y botas de combate. Delante de él se sentaba un hombre más pequeño, de cabello y ojos castaños, con una sencilla camisa blanca, pantalones negros y zapatos rojos. A Cain no le gustaba tener que escoltar a un hombre sin don. Aquellos sin don eran una especie en extinción, condenada a desaparecer. Pero el hombre que tenía delante podía parecer sin don, pero, a juzgar por los 20 hombres que había matado rompiéndoles el cuello sin siquiera tocarlos, no lo era. O por el hecho de que podía leer la mente de todos a su alrededor. Y mejor ni hablar del pequeño juguete que había traído consigo, porque estaba deseando llevárselo de vuelta a Japón. Los peces gordos del alto mando de la Raft y del HPSC estarían encantados de hacerse con ese cacharro. Una vez que lo devuelvan a Japón, claro, con el hombre que se lo dio. Porque ahora mismo, él es el único que puede usarlo. En realidad, no apoyaba el plan del HPSC japonés de restaurar el statu quo de Japón a las condiciones previas a la guerra de Avalon. Solo estaba allí para cobrar. Pero no iba a intentar impedirlo. Le daba igual lo que hicieran las dos organizaciones. Mientras le pagaran, estaba bien. Tampoco sabía por qué el hombre que tenía enfrente llevaba zapatos rojos si claramente tenía un don, y uno muy poderoso, por cierto. Pero no le correspondía preguntar. Si el tipo quería que lo confundieran con alguien sin don, allá él. Entonces, preguntó el hombre que tenía delante, al que le gustaba que lo llamaran Zack, ¿cuánto falta para que lleguemos a Japón? Cain miró su reloj. Será otro día. Es un viaje largo, no uno rápido en tren. Pero mucho más seguro que viajar en avión. Sobre todo con ese juguete tuyo. Oh, créeme, tus superiores recibirán mucho más que ese juguetito, dijo Zack. Una vez que mi seguridad esté garantizada, podré proporcionarte equipo y material que parecerá magia. No te preocupes. Una vez que lleguemos a Japón, estarás más que a salvo, dijo Cain. Bueno, espero que tengas razón, dijo Zack. Hay gente muy poderosa tras de mí. Son muy persistentes. No te preocupes, solo un tonto atacaría nuestra base en Japón, dijo Cain con una sonrisa. Esa base es impenetrable. Nada es impenetrable, dijo Zack. Sobre todo en esta era de dones. Con la combinación adecuada, puedes entrar en cualquier sitio. Y ni hablemos de los avances tecnológicos que han estado equilibrando la balanza. No te preocupes, estamos más que preparados para lidiar con cualquier intruso, dijo Cain. Como este tren, dijo antes de empujarse hacia adelante al activarse los frenos de emergencia. ¿Qué fue eso? Preguntó con preocupación mientras el tren seguía reduciendo la velocidad hasta detenerse por completo. Algo va mal, dijo Zack. Hay un tren bloqueando las vías. Mierda, maldijo Cain. No iba a preguntar cómo lo sabía Zack. Al fin y al cabo, era telépata. Pero si otro tren bloqueaba el paso, no podían avanzar. Síganme. Puede que necesitemos su ayuda, dijo mientras se levantaba y corría hacia la puerta más cercana, seguido rápidamente por Zack. Los dos salieron rápidamente del tren y bajaron a tierra. Corrieron a toda prisa hacia el otro tren que bloqueaba el paso. No era un tren común, sino un tren de carga, y alguien había atacado la locomotora, pero había dejado los vagones intactos. ¿Qué demonios pasó aquí? Preguntó un soldado de la RAF mientras examinaban el tren. Parece que alguien le hizo un buen trabajo a la locomotora, comentó otro soldado. Bueno, esto complica las cosas, comentó Zack mientras caminaban junto al tren. En efecto, dijo Cain, molesto. No podemos seguir adelante hasta que nos encarguemos de este tren, lo cual es imposible porque la locomotora está destruida, dijo antes de ordenar a la gente que examinara el tren. Algo anda mal, dijo Zack, nervioso. Había otro como yo aquí. ¿Qué? Preguntó Cain, sorprendido. Vamos, ¿de verdad creías que solo había uno como yo? Zack dijo con una leve sonrisa. Claro, hay más gente como yo. No soy único. Uno de ellos estaba en este tren. Así que hay un cadáver por ahí, dijo Cain, señalando que esto podría ser una oportunidad que podrían aprovechar.
Después de todo, algunos miembros de la división científica de Raft querían diseccionar al tipo, así que tener otro cuerpo disponible les sería útil. No te molestes en buscarlo. Ya no está, dijo Zack antes de dirigirse a uno de los vagones de carga. Ha sido destruido. Solo quedan átomos. Sí, puedo destrozar a alguien a nivel atómico. No es difícil. Caín parecía preocupado. Así que había 2 personas más como tú aquí, y una mató a la otra y destruyó el cuerpo. ¿Por qué? Para eliminar las pruebas, respondió Zack mientras se acercaba a un contenedor. No te preocupes. No deberíamos preocuparnos por el superviviente. Ya se habrá ido, dijo antes de abrir el contenedor. Caín miró dentro del contenedor abierto y se horrorizó con lo que vio. Gente. Hombres y mujeres con túnicas de Umarise permanecían allí, inmóviles. Hombro con hombro, apiñados. ¿Qué demonios? Maldijo Caín mientras retrocedía un paso. Están muertos cerebrales, dijo Zack. Todos lo están, añadió antes de saltar y alejarse unos pasos del tren. Todos los vagones están repletos. ¿Todos? Preguntó Caín antes de mirar el tren de arriba a abajo. Pero hay más de 40 vagones. No pueden estar todos llenos de gente. ¿Y por qué muertos cerebrales? Sí, lo son. Y vienen de toda Europa. Supongo que alguien estaba reuniendo a sus miembros y quería transportarlos a algún lugar, dijo Zack. En cuanto a lo de estar en estado vegetativo, ¿te acuerdas de un villano de hace unos años? Se hacía llamar Titiritero. Sí, me acuerdo de él, respondió Caín. Podía controlar a la gente como si fueran marionetas. Decía que era más fácil controlar a los que estaban en estado vegetativo porque no había nada contra lo que luchar. Sí, ese mismo, dijo Zack. Es lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Marionetas sin mente ni alma. Supongo que algunos de mis hermanos más radicales se están pasando de la raya. ¿Hermanos más radicales? ¿Formaba parte de una secta o algo así? Entonces todos son marionetas, dijo Caín, recibiendo un asentimiento de Zack. Bueno, eso explicaría por qué Umarise ha dado un giro de 180 grados en sus creencias. Otro tipo como tú los está controlando. Dios mío, ¿de qué demonios son capaces ustedes? De mucho, respondió Zack. No te preocupes. Yo no haría algo así. Soy de una rama menos radical. No haría nada parecido sin una buena razón. E incluso así, solo unos pocos, no a esta escala. Los que están detrás de esto, sin embargo, son mucho más intransigentes con sus ideales. Caín asintió. Agradeció que este tipo fuera más razonable. No quería encontrarse con uno de esos radicales. Señor. Exclamó un soldado mientras se acercaba corriendo. Encontramos esto, señor, dijo antes de entregarle a Caín varias agujas rojas. Estaban por todo el tren. ¿Agujas, dijo Caín, examinándolas. ¿Las reconoces? Preguntó Zack. Caín asintió. Sí. Tenemos registros de otros ataques como este, con agujas rojas encontradas por todas partes. Aunque no tenemos ni idea de quién es el responsable, dijo antes de mirar al soldado que se lo había dado. ¿Hay alguna manera de mover el tren? Negativo, señor, respondió el soldado. El tren está destrozado. Tendremos que pedir otro tren para que lo remolque. Y tardará días en llegar. O podría pedirme que lo descarrile, dijo Zack con una sonrisa. ¿Puedes hacer eso? Preguntó el soldado. Por supuesto que puedo, respondió Zack. Pero les recomiendo que traigan a todos a nuestro lado del tren para que no los aplaste accidentalmente bajo un vagón. Caín asintió antes de llamar a todo el personal de la Raft que estaba fuera de su tren y lo dirigiera a su lado del tren Umarise. Una vez que todos estuvieron a salvo, Caín se apartó de Zack. De acuerdo, cuando quieras, dijo antes de que Zack hiciera un gesto con la mano, y todo el tren Umarise descarriló y quedó a salvo lejos de las vías. Todos quedaron boquiabiertos. Incluso Caín quedó asombrado por la demostración de poder. El tren entero, con más de 40 vagones y una locomotora, descarriló de un solo golpe. ¿Y Zack? No parecía cansado ni agotado por semejante demostración de fuerza. De hecho, la forma en que lo hizo parecer insignificante. ¿Qué tan poderoso era este tipo? Caín sonrió. Con alguien tan poderoso trabajando con ellos, serían imparables. El sueño del HPSC estaría a su alcance. Ni siquiera Olmig podría detener a alguien con ese poder, no cuando Zack puede romperle el cuello a alguien con solo pensarlo. Bueno, entonces, dijo Zack mientras se giraba para mirar a Caín. Creo que podemos continuar, dijo antes de que algo saliera disparado de debajo de uno de los vagones volcados y se le clavara en el pecho.
Un pequeño dispositivo metálico del tamaño de una granada de mano. ¿Qué demonios?, exclamó, con voz confusa, antes de que el dispositivo emitiera un pitido. Caín levantó rápidamente los brazos, y de ellos surgieron placas metálicas que formaron un escudo frente a él. Reconocía una bomba al instante. Sorprendentemente, no oyó una fuerte explosión, solo una leve, seguida del sonido visceral de la carne desgarrándose y la sensación de varias cuchillas pequeñas clavándose en su escudo. Se asomó por detrás del escudo y solo vio una carnicería sangrienta. Zack estaba muerto, su cuerpo destrozado por cientos de diminutas cuchillas, sin dejar más que trozos de carne. Y no era el único. Varios agentes de la Raft quedaron atrapados en la lluvia de cuchillas, que también los destrozaron. La mayoría de los alcanzados murieron, pero unos pocos seguían con vida, mutilados y gritando de dolor. Alguien pedía a gritos un médico, pero ningún tipo de asistencia médica convencional podría salvar a esos hombres, no después de haber sido destrozados de esa manera. Caín solo pudo contemplar con horror los restos de Zack. Un hombre tan poderoso, asesinado por algo tan simple. ¿Cómo era posible? Ese hombre era una fuerza imparable, un coloso invencible. ¿Cómo podía un dispositivo tan sencillo matar a alguien tan poderoso? Un dispositivo que solo se le adhería a él y solo después de que usara sus poderes. ¡Mierda! Caín no tuvo tiempo de gritar antes de que unas agujas rojas y afiladas como navajas salieran disparadas del bosque a sus espaldas. Solo pudo girarse rápidamente y bloquearlas con su escudo. Sus compañeros, sin embargo, no tuvieron la misma suerte y fueron rápidamente destrozados por la lluvia de agujas. Una vez que todos los que estaban fuera del tren Raft murieron, quienquiera que los estuviera atacando cambió su objetivo y atacó el tren, lanzando cientos de agujas rojas que atravesaron la locomotora y los vagones de pasajeros, matando a todos los que aún estaban dentro. Caín maldijo en voz alta. Era una emboscada, y Zack había activado la trampa. Alguien sabía que Zack estaba a bordo del tren y le había tendido una trampa. También a quienquiera que fuera como él y que estuviera en el tren anterior. Y ahora estaban eliminando a cualquier testigo. De repente, algo golpeó su escudo, haciéndolo tambalearse hacia atrás y partiéndolo en dos. Apenas tuvo tiempo de identificar la amenaza antes de que dos cuchillas rojas lo apuñalaran. Las bloqueó y saltó hacia atrás, lo que le permitió identificar a su enemigo. Ante él se encontraba una joven de figura muy curvilínea. Tenía ojos azules, labios carnosos y brillantes, y una melena roja, lisa y reluciente que parecía bien cuidada. Llevaba una blusa lila pálida con puños con volantes y el cuello levantado. Un vestido corto azul marino con escote bajo, un cinturón grueso marrón, guantes rojo oscuro, medias moradas hasta el muslo, botas negras con tacón hasta la rodilla y un antifaz negro. También llevaba un collar de perlas con una gema que no reconoció. Era de color marrón rosado y tenía forma de estrella de 9 puntas. Además, una gargantilla negra con un pequeño círculo rojo en el centro. Dentro del círculo había un emblema, pero no pudo distinguir qué era. ¿Quién demonios eres?, exigió Caín con el ceño fruncido. La mujer que tenía delante rió con altivez. Puedes llamarme Slice, respondió antes de que unas finas garras metálicas emergieran de las puntas de sus guantes, y su cabello se solidificara en afiladas cuchillas. Caín quedó impresionado. Esta mujer tenía un don bastante poderoso. Casi le estaría ofreciendo un puesto en la Raft si no hubiera matado a todos sus hombres y a un activo vital bajo su protección. Cargó hacia adelante y blandió uno de los segmentos de su escudo contra Slice, pero ella lo esquivó acrobáticamente, lanzándole varias cuchillas de pelo. Tuvo que usar su otro escudo para protegerse. ¿Qué haces aquí?, exigió Caín mientras atacaba a Slice varias veces más. ¿Por qué nos atacaste?, Slice se rió entre dientes mientras saltaba por encima de él. Lo siento, pero para un muerto viviente, no necesitas saber eso, dijo, cortando sus escudos mientras saltaba sobre él una y otra vez. Caín empezaba a enfurecerse. Esta bruja lo estaba sacando de quicio. Una vez que terminara de darle una paliza y averiguara por qué los había atacado, le daría una lección. A ver si lo intentas. Se burló Slice mientras saltaba sobre él de nuevo, deslizándose hacia su brazo izquierdo mientras Caín lograba asestarle un golpe. Estaba empezando a enfadarse de verdad. Slice soltó una risita altiva. Para ser un soldado raso de una compañía militar privada, tienes una puntería pésima. ¿No le darías ni a un blanco?, dijo antes de que un mechón de pelo rojo ondeara frente a ella. Caín sonrió con suficiencia. ¿Quién no le da a nada ahora, zorra?, dijo antes de adoptar una postura ofensiva, listo para decirle 4 verdades.
Slice observó cómo el mechón de pelo caía antes de volver a mirar a Caín con una mirada furiosa. «¡Bastardo!», gritó, sus ojos azules brillando rojos por un instante antes de que mechones de pelo se lanzaran hacia Caín. No tuvo tiempo de levantar sus escudos para bloquear el ataque antes de que una de las cuchillas le partiera la cabeza, seguida de sus brazos y piernas. Sus restos fueron empalados sin piedad una cantidad innecesaria de veces. Una vez que Slice terminó de reducir el cuerpo de Caín a carne destrozada, recuperó sus cuchillas y ablandó su cabello. Luego respiró hondo varias veces para calmarse. Como solía decir su madre, había heredado el temperamento explosivo de su abuela. Una vez que se calmó lo suficiente, y comprobó que su cabello estaba bien, Slice se acercó al tren Raft, apuntando específicamente a los vagones de carga, a uno en particular. Un único disparo resonó, obligándola a detenerse. Slice se giró hacia el origen del disparo y encontró a un único agente de la Raft, superviviente del tiro, tendido en el suelo con una pierna amputada, apuntándole con su arma. El hombre disparó varias veces más, vaciando el cargador y apretando el gatillo mucho después de quedarse sin munición. Cuando por fin se dio cuenta de que se había quedado sin balas, dejó de apretar el gatillo. Fijó la mirada en Slice y se horrorizó al ver que estaba ilesa, algo imposible, ya que todas las balas deberían haberla alcanzado. Estaba inmóvil y no se había protegido con el pelo. Deberían haberla alcanzado. La miró con más detenimiento y una expresión de horror apareció en su rostro. Las balas habían dado en el blanco. La habían alcanzado. Bueno, lo habrían hecho, de no ser porque se detuvieron a pocos centímetros de ella y ahora flotaban a escasos centímetros de su cuerpo. Slice le dedicó al hombre una sonrisa altiva antes de agitar su cabello y lanzar una ola de agujas que lo empalaron, convirtiéndolo en un alfiletero. Luego, soltó mentalmente las balas, dejándolas caer al suelo. Una vez que se deshizo de él, Slice continuó su camino por el tren, usando su cabello para matar a cualquiera que milagrosamente sobreviviera a su bombardeo inicial. No eran muchos, y muy pocos estaban en condiciones de defenderse. Ningún testigo. Recordó brevemente al activo que Raft protegía y a la mujer como él en el tren Umarise. Esperaba mucho más de estas personas, pero ambos cayeron en sus trampas. Sonrió con malicia. Madre no los iba a proteger ahora. Aunque nunca lo había hecho. Tras caminar un rato, finalmente llegó al vagón que buscaba, el vagón de carga más seguro de todo el tren. Era mucho más grande que los demás. Y también más resistente. Fue construida para resistir una bomba nuclear. Y su cerradura era la más segura que la Raft podía conseguir. Por suerte, tenía a mano una llave Skellington que le ayudaría a abrirla. Saltó al vagón, colocó el dispositivo sobre la cerradura y lo activó. 2 segundos después, el dispositivo emitió un pitido y la cerradura se abrió. 2 segundos. Exclamó Slice. 2 segundos. Eso es lo que tardó en abrirse. La cerradura más segura del planeta. Dijo, atónita por lo fácil que fue abrir el contenedor de carga. No confiaría en esto ni para proteger mi colección de porno, y mucho menos lo que sea que ustedes hayan metido dentro. Dijo antes de suspirar. Bueno, veamos qué tienen ustedes. Se echó el pelo hacia adelante y abrió la puerta de golpe, lo que le permitió contemplar el contenido del contenedor. Se quedó boquiabierta mientras un ligero rubor le subía a las mejillas. Bueno, hola, chico grande y hermoso, dijo Slice con voz melosa, lamiéndose los labios. Una única luz roja la miró desde la oscuridad del contenedor. Vamos a darte una vuelta. Fin del capítulo. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 49 y 50 de este fanfic, espero y haya sido de su agrado. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. Eso es todo por hoy, sin más que decir, Mazorca Sama Fanfic se despide, y no lo olviden, en la vida real también soy una mazorca.